¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Pues seguramente usted se habrá enterado ya de lo que sucedió en la Secretaría de Educación con el caso de la destitución de Marx Aguirre, de Marx Arriaga, perdón, el titular de la Dirección de Materiales, el responsable, vamos, de la elaboración de estos polémicos libros de texto gratuitos que tenemos aquí en nuestro país. Pero más allá de este tema político, es importante reflexionar acerca de qué tanto puede impactar que una persona con la ideología, como ya nos percatamos que tiene este exfuncionario público, puede tener en los libros de texto que llegan a las manos de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de este país. Y para ayudarnos a entender un poquito más estos temas que tienen que ver con la educación, le agradezco mucho al doctor Eric Avilés, el presidente Mexicanos Primero Capítulo Michoacán, que nos tome esta comunicación. Doctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, también recientemente cumplieron 16 años de estar trabajando en esta asociación. Tus reflexiones acerca de lo que hemos visto en la Secretaría de Educación o en una de las áreas más importantes, que es finalmente la responsable de elaborar los contenidos de los libros de texto gratuitos de este país. ¿Cuáles son tus reflexiones? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es lamentable esto que ha sucedido en la Dirección General de Materiales Educativos, que es un reflejo de la Administración Pública Nacional, de la prioridad que se le brinda al sistema educativo nacional y también de cómo es que llegan los personajes a ocupar cargos públicos. Es de notarse y de evaluarse completa la trayectoria en la función pública de este personaje, quien no tenía mayor mérito, mayor currículum como para haber ocupado un cargo público tan importante como la Dirección General de Bibliotecas, siendo que su mayor mérito para llegar hasta ahí fue haber sido parte de la mesa sinodal que permitió a Beatriz Gutiérrez Müller alcanzar el grado de doctora en su momento, en 2013. Al pasar unos años, pues esta relación, este vínculo, cobró una retribución. No sabemos en qué términos se haya doctorado Beatriz Gutiérrez Müller o qué le deba a este personaje, pero lo recomienda y lo coloca al frente de todas las bibliotecas públicas de este país, en donde pasaron muchas cosas que todavía no han salido bien a la luz, mi estimado Mario, amable auditorio, pero pues yo les pregunto a los que tenemos ya de 40 años en adelante, ¿se acuerdan de los libros del Rincón de la Lectura? ¿Dónde están hoy? ¿Qué pasó con los libros del Rincón de la Lectura? ¿Qué materiales se compraron? ¿Por qué desapareció los libros del Rincón? ¿En dónde quedó ese programa que funcionaba muy bien en su momento, que durante muchas décadas nos permitía acercarnos a los grandes gigantes de la literatura mundial desde nuestras propias escuelas? Yo fui un niño de Rincón en su momento y lamento mucho que sea este personaje el que haya dado al traste con un programa que funcionó durante décadas. Pero no conforme con ello, en su primer encargo, al no contar con ninguna experiencia, al evidentemente desconocer la ley orgánica de la Administración Pública Federal, los medios, los protocolos, la urbanidad, la dignidad que se tiene para arribar a un cargo, para ejercerlo y para después dejarlo, lo mueven a la Dirección General de Materiales Educativos, en donde se convierte en aún una figura más perniciosa, al generar procedimientos de contratación, de pedirles sobornos a los colaboradores para seguir al frente de sus responsabilidades o pena de ser despedidos, al humillarlos, al generar un proceso eminentemente simulatorio para la consulta pública, para la construcción de los libros de texto gratuito, al no hacer una revisión profesional que están plagados de centenares de errores. Ya los hemos estudiado sistemáticamente. Mexicanos Primero leímos todos los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana y encontramos inmensas áreas de oportunidad que denunciamos que existimos en su momento. Después, el año pasado, hicimos un estudio que se llamó Voces desde el Aula, en donde aquí en Michoacán consultamos a más de un centenar
de trabajadores de la educación, maestros, directivos, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, jefes de enseñanza, exfuncionarios de estructura de mando de la Secretaría de Educación en el Estado, y todos coincidían en que los libros de texto gratuitos, más que ser una fortaleza, son una debilidad de la nueva escuela mexicana y que necesitan mejora continua. Ahora bien, ¿en qué momento los libros se convirtieron en las tablas de la ley? ¿En qué momento se considera que están escritos en piedra? Nada más alejado de la realidad. Los libros de texto y particularmente los de educación básica deben de estar sujetos a mejora continua, a una edición permanente, a tener un ágora en donde se puedan no solamente mejorar los contenidos, sino también corregir los errores. Y también aquellos trabajadores de la educación, aquellos investigadores académicos, periodistas, sociedad civil organizada, que tengan alguna propuesta que realizar para mejorar el contenido de los materiales educativos, pues deben de tener esa ágora permanente para que se les reciban sus propuestas, sus denuncias, sus correcciones, sus observaciones. Todo es la metamorfosis de Franz Kafka. Y cuando acordamos, ahí seguía, pero pues no había quien lo removiera. Finalmente se da el proceso y pues aquí estamos ante esta situación. Oye, doctor, en un minutito antes de la pausa, preguntarte esto que mencionas, algo que dejó al descubierto este pues, problema interno de la SEP a la hora de la destitución de Marx Arriaga, es que él dijo que no se le iba a mover ninguna coma a estos libros de texto. Y pues uno entiende que todas estas observaciones y estas peticiones que se hicieron desde la sociedad civil no iban a ser tomadas en cuenta, lo que significa pues de que los libros de texto gratuito van a seguir igual. La propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo, los libros de texto van a seguir igual, solamente se les va a adicionar el tema, pues digamos, de la participación de las mujeres en el desarrollo de nuestro país. Esto significa que más allá del personaje, el contenido de los libros de texto va a seguir igual en este sexenio. Esperaríamos que no, esperaríamos que se vaya modificando, que por ahora, si lo que quiere la presidenta es contener una eventual reacción y retirarle de la mano una bandera a Marx Arriaga, creo que es correcto lo que se está haciendo, pero por supuesto que los libros de texto no están escritos en piedra. Quien piense así debe de estar completamente desquiciado y fuera de una realidad que implica la evolución de la ciencia, del estado del arte, del saber humano. Los libros de texto se tienen que modificar cada año, cada 2 años, al menos para ir actualizando los conocimientos que la ciencia, que los investigadores, los científicos a nivel mundial van generando, y se debe de ir adicionando para que las generaciones se formen con conocimientos actualizados que permitan responder a la nueva realidad que está conformando día tras día, mi estimado Mario Mabalito. Voy a hacer una pausa y me gustaría regresar con todo lo que puso sobre la mesa también Marx Arriaga, porque eso significa que las cosas al interior de la Secretaría de Educación, que tendría que ser una de las instituciones más importantes de nuestro país, pues parece que hay una enorme crisis, al menos en voz de quien formó o forma parte todavía de esta institución. Voy a la pausa y regreso contigo, doctor.